Bueno, decía Noé que no hacen falta presentaciones, pero yo igual me presento por si no nos conocéis. Mi nombre es Nico, vengo de la iglesia de Castelldefels, ¿vale? Tengo 29 años, si no me equivoco. El año que viene cumplo los 30, estoy un poco ahí en el abismo. Eh, pero vamos bien, lo llevamos bien. Llevo 4 años casado con Ana, mi mujer, y los dos servimos felizmente en la iglesia de Castelldefels desde hace ya bastantes años. Yo especialmente en el ministerio de jóvenes y Ana en lo que sería el ministerio de niños. Y la verdad es que tengo que decir que me siento como muy privilegiado de estar aquí, de poder seguir lo que Dios está haciendo aquí en la iglesia en San Feliu. Me siento como en familia, la verdad. Y además os conozco a la mayoría, entonces súper guay poder estar aquí con todos vosotros y poder compartir lo que es la palabra del Señor. Así que espero que en esta mañana pueda estar a la altura un poquito y que sea Dios quien hable y no mis imperfecciones. ¿Vale? Entonces, ¿estamos listos para escuchar lo que quiere decirnos hoy Dios? Vamos a ello, ¿verdad? Pero antes déjame decir un par de cosas. A la mayoría os conozco, a algunos no. Entonces déjame decirte que igual es la primera vez o hace poco que visitas una iglesia, un lugar como este, y quiero explicarte sencillamente que lo que vamos a hacer es abrir lo que es la Biblia, ¿vale? La Biblia es lo que nosotros creemos que es la manera que Dios tiene para comunicarse con nosotros, ¿vale? O sea, no pensamos que es el marca, no pensamos que es un libro de Harry Potter, que me encantan, por cierto, sino que le damos la importancia de que Dios puede hablarnos a través de este libro. Así que si hoy estás aquí y es la primera vez que haces algo parecido, que sepas que hoy Dios tiene el poder de hablarte a ti cara a cara. Pero en cambio también si llevas mucho tiempo viniendo, si ya conoces a Dios, eres un discípulo, también me gustaría decirte que, como decía Noé hace un rato, que estemos abiertos a la posibilidad de conocer algo nuevo del carácter de Jesús hoy. ¿Vale? Creo que es importante como discípulos seguir dando pasos en adelante en eso. Y ahora sí que estamos listos, ¿vale? Pero ¿qué os parece si miramos a la persona que tenemos al lado y le dices, o a la que tienes atrás y no hay nadie, le dices, esto que vamos a hablar hoy es para ti? ¿Qué te parece? ¿Sí? Pues el tema que he escogido para hablar hoy lo he titulado La mejor versión de mí. Mira que he encontrado una foto muy bonita de una... ¿Qué flor es esta? Yo es que de flores no entiendo mucho. Una margarita, ¿verdad? Bueno, eso la dejaremos para otra predicación, esa parte. Y lo he titulado La mejor versión de mí porque creo que nadie es ajeno a esta expresión, no solo en este edificio, en esta sala, en esta iglesia, sino cualquier persona que podamos encontrar. Creo que desde pequeños hay algo en nosotros que nos invita a buscar la mejor versión de nosotros, ¿vale? Y quizás no te lo has podido plantear nunca, pero hay algo que está en nosotros que nos invita a luchar por eliminar nuestras imperfecciones, por mejorar aspectos de nuestra vida que son mejorables. ¿Sabéis a qué me refiero un poquito? O no sé si pensáis en cosas vuestras quizá que estáis, pero si no yo os pongo unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, los que sois padres. ¿Cuántos de aquí sois padres? A ver, veo tu mano, puedes bajar. No, es broma. Muchos padres, amén, gloria a Dios. Por ejemplo, los que sois padres de hijos. ¿Cuántas veces ha venido vuestro hijo a casa diciendo que necesita las últimas Bambas Nike de CR7 con unos tacos súper especiales porque hacen que CR7 sea el mejor jugador de la historia? Vale, soy del Madrid, entonces he dicho CR7 y no Messi, no os enfadéis conmigo. ¿Eso ha pasado alguna vez? Yo era ese niño, ¿vale? Entonces, en mi caso sí. O por ejemplo, los que sois padres de niñas o de adolescentes. Miro aquí a David, miro aquí a Shere y a Noé, pero llegará un momento en que a los 12, 13, 14 años, en su adolescencia, vayas paseando por el centro comercial y tu hija te diga, ostras, necesito ese top que he encontrado en el Bershka de color blanco porque lo ha recomendado la influencer de moda que está en las redes sociales y hará de mí que sea una persona mucho más guapa de lo que soy ahora, ¿no? ¿Sabéis a lo que me refiero? Es interesante, ¿no? Como somos desde pequeños. Pero no me estoy refiriendo solo a una parte consumista de nosotros, que nos invita a mejorar y a avanzar en estos aspectos, sino que también nos sucede con cosas que realmente nos edifican. Por ejemplo, yo he sido estudiante, llegué hasta bachillerato, no he pasado de ahí, pero
¿Cuál es año a año el reto del estudiante? Seguir mejorando en nuestras notas, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que en primero de bachillerato igual suspendí el primer semestre 3 o 4 asignaturas. Y llega Navidad, ¿vale? Cuando ya hemos hecho el parón entre el primero y el segundo, vas a coger el segundo semestre y ¿qué es lo que dices? La típica frase del estudiante que dice: este trimestre voy a estudiar cada día. ¿Verdad? Esto sucede. Después llega el segundo trimestre y va peor, la verdad. Porque los que no hemos tenido voluntad para el primero, cogerlo en el segundo ya es un poco difícil. O, por ejemplo, las personas que sí que tienen voluntad de estudiar, que hay gente que saca buenas notas. Esto es verdad. Hay gente que se esfuerza y que dedica mucho tiempo a estudiar. ¿Y qué es lo que dicen de un trimestre a otro? Este trimestre voy a estudiar un poquito más porque he sacado un 7 en filosofía y necesito sacar un 10 para poder hacer media porque necesito sacar una muy buena nota. Que además siempre es el típico que en un examen le preguntas cómo te ha ido el examen y te dice: bueno, me ha ido así un poquito a media, no he podido terminar algunas preguntas, igual suspendo, y después da las notas el profe y ha sacado un 9,5, ¿sabes? Esa gente que da rabia, que a mí me duele. O, por ejemplo, cuando somos más mayores, nos empieza a preocupar lo que es nuestra forma física, ¿verdad? Y a lo mejor en esto nos podemos identificar un poquito más. Y podemos empezar a decir, no sé, ahora cuando empiece el curso o cuando empiece el año, por ejemplo, ahora en septiembre que empezamos un curso, ¿no? Voy a apuntarme a ir al gimnasio. Voy a empezar a cuidar un poco mi forma. Voy a mejorar lo que es mi cuerpo. Voy a perder peso, voy a ponerme fuerte, dirían los hombres, ¿no? Voy a ganar musculatura. Que después la realidad es que vas 2 semanas y dejas de ir, ¿no? Y además sigues pagando porque piensas que volverás, pero no es verdad. O, por ejemplo, cuando te compras un coche, ¿no? Y esto me ha pasado a mí. Te compras un coche, necesitas un coche que sea alto, grande, con un buen maletero, que tenga un aire acondicionado biplaza, una pantalla táctil de 20 pulgadas, 200 caballos. Igual te gastas 40.000 euros en un coche. Y después igual te pasa como a mí. Cuando yo me compré mi primer coche, recuerdo que con mucha ilusión fui a buscarlo al concesionario, era nuevo, lo conduje hasta casa, genial, todo perfecto, todo bonito, lo aparqué, quité la llave y dije, madre mía, dije, ¿en qué me he gastado mi dinero? Dije, yo necesitaba un coche y me he gastado todo este dinero cuando podría haber gastado 5 veces menos. Realmente no necesitaba todo eso, ¿no? Pero había una parte de mí que estaba buscando la esperanza de sentirme mejor comprando un coche. O había algo de mí que tenía la esperanza de sentirse mejor si sacaba mejores notas, o si tenía las bambas de Cristiano Ronaldo o de quien sea, ¿no? Y no quiero que me malinterpretéis, no estoy haciendo una apología de que no debemos mejorar, ni mucho menos, porque la vida al fin y al cabo es avanzar, es un proceso y tenemos que dar pasos hacia adelante, ¿no? Gloria a Dios por ello. Pero, como decía, el problema es cuando tu esperanza está en estas cosas, ¿no? Y con toda seguridad solo encontrarás sufrimiento detrás de la puerta si pones tu esperanza en las cosas equivocadas. ¿Tiene sentido hasta aquí lo que digo? ¿Verdad? Pues es posible que, igual que a nosotros nos ha pasado, y a lo mejor os ponéis en mi lugar también, estés buscando la mejor versión de ti en el lugar equivocado. Y puede ser que estás en el punto en que tu propia búsqueda de encontrar tu mejor versión te esté consumiendo. Incluso estés sufriendo, estés pasando por depresión, por agotamiento, por dolor, que te sientas solo. Es difícil encontrar la salida a tanto ruido, ¿no?, que hay a nuestro alrededor a veces. Déjame que te ponga un vídeo que he escogido para empezar ahora la idea que vamos a desarrollar. Es un vídeo muy cortito. A ver si con un poco de suerte.
Wow, lo que acabamos de ver, ¿eh? Qué fuerte, qué tensión, qué momento. Os cuento lo que acabamos de ver, ¿vale? Este es un extracto de un vídeo de una carrera que sucedió en las famosas carreras NASCAR, ¿vale? Son unas carreras que se dan en Estados Unidos, las más famosas. Y lo que hemos visto es un accidente de coche que sucedió en una carrera hace unos 5 años, ¿vale? Hemos visto claramente cómo el piloto ha perdido el control del coche, del vehículo, ha dado la vuelta y de repente ha empezado a arder en llamas. Y ha llegado como la ayuda en el momento exacto, ¿verdad? De repente ha aparecido una persona dispuesta a ayudar y dispuesta a darlo todo y a meterse entre las llamas. Pues, ¿qué pensáis si os cuento que la persona que ha aparecido era el padre del piloto? Que no podía soportar ver a su hijo estar entre llamas y saltándose todas las normas del circuito, porque imagínate que alguien salta en medio de la carrera, saltándose todas las normas, decide saltar la valla e ir a buscar a su hijo que está entre llamas y sacarlo de la muerte. ¿Qué os parece? A mí se me pone la piel de gallina, ¿eh? Pues quería empezar explicando que este es el carácter de Dios. Y como decía, si muchas veces nos hemos encontrado en situaciones donde hemos buscado en el sitio incorrecto y nos ha generado dolor, sufrimiento, depresión o arder en llamas literalmente, el carácter de nuestro Dios es el Dios que salta la valla, aún en contra de las normas, y que viene a sacarnos del fuego. No es el Dios que mira desde su lugar privilegiado en la tribuna y que mira cómo nos consumimos, sino es el Dios que se hace humano, se hace carne y viene a buscarnos para nuestra propia salvación, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta aquí todos? ¿Tiene sentido lo que digo? Pues venga, vamos a coger aire y me gustaría que si tienes tu Biblia en mano, me pudieses acompañar a leer este texto. Vamos a ir a la primera carta de Juan, en el capítulo 2, en los versículos del 4 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 4 al 6. Y antes de leer, la verdad es que me gustaría transmitiros que me apasiona Primera de Juan. Es mi epístola favorita. Ahí con Segunda de Timoteo también me gusta mucho, pero Primera de Juan está aquí arriba. Increíble. Pues yo voy a leer en la nueva Biblia de las Américas y leo. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Vaya palabras, de Juan también. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Amén. Y hablábamos de que Jesús se hizo hombre, de que entró en la historia de la humanidad y realmente, literalmente, dividió la historia, ¿verdad? Hay un antes de Jesús y un después de Jesús, ¿verdad? No hay un acontecimiento tan importante en la historia de la humanidad como es la venida de Jesús. Y hablando sobre la pasión que tengo sobre este texto, la verdad es que qué importante es la carta que escribe el apóstol Juan para la iglesia, ¿no? Dicen los comentaristas que probablemente este texto lo escribiera alrededor de los años 90 después de Cristo, y es que han pasado ya varios años desde que Jesús se marchó, ¿verdad? Les dejó la tarea de encomendar las buenas noticias a sus apóstoles. Y a estas alturas, todos los apóstoles que estaban con Juan han muerto. Juan es el último de los 12 que queda vivo. De hecho, él mismo se define en la carta como anciano. Como soy un poco friki, la verdad, esto no sé si os lo he explicado, pero soy muy friki, me he montado la película de que Juan se vería un poco como en la siguiente imagen, ¿vale? No sé si habéis visto la película de Soy Leyenda. Me parecía un poco agresivo y entonces le he puesto la cara de Juan de The Chosen y entonces así se ve menos agresivo. Pero bueno, compartiendo en este texto me gustaría simplemente daros 2 puntos muy sencillos. La verdad es que cuando hablamos de la humanidad de Jesús, nos podemos ir a 20.000 historias y a mí me apasiona estudiar lo que significa y lo que sigue significando en nuestras vidas, pero hoy me he querido centrar en 2 cosas muy, muy sencillas para que nos podamos llevar algo a casa y para que podamos llevarnos preguntas a casa. Porque a veces pensamos que Dios es el Dios de las respuestas, pero en cambio cuando leemos los evangelios nos damos cuenta que también es el Jesús de las preguntas.
de las cosas que nos hacen reflexionar. Entonces me gustaría que hoy te llevaras preguntas a casa que pudieras resolver en tu vida. ¿Sí? Entonces, creo que lo tenemos puesto en la proyección. Lo que he querido resumir, de la manera que he querido resumir el texto que tenemos, es con esta frase. Creer lo correcto es vivir lo correcto. Lo repito. Creer lo correcto es vivir lo correcto. Y es que no podemos separar nuestro pensamiento de lo que son nuestras acciones. No tiene sentido creer algo que puede cambiar toda nuestra vida y sin embargo no comportarnos conforme a lo que creemos, ¿verdad? Creo que hasta aquí estamos todos de acuerdo. ¿Sí? Sabéis que un buen predicador siempre tiene que decir una palabra en griego, entonces yo voy a decir un par para quedar aquí arriba y así queráis estar, bueno. Lo que Juan nos quiere decir realmente es que tiene que ser tan importante la ortodoxia, que es el pensamiento, la doctrina, como la praxis, que es la manera en la que lo llevamos a práctica. Entonces, rápidamente, os quiero desarrollar el primer punto y es una pregunta literal. ¿Conoces a Jesús? He puesto aquí unos cuantos highlights, unas frases que me parecía adecuada ponerlas para hacernos pensar. No sé si van a ir a acordar o cómo voy a decirlo, pero que también podéis llevaros más preguntas, ¿vale? Y lo primero es que en la Biblia, para los que somos discípulos de Cristo, la verdad no es un dogma, como puede ser en otras religiones, sino que la verdad es una persona, ¿vale? Y la verdad es el mismo Jesucristo. Lo encontramos varias veces en la Biblia, ¿verdad? ¿Recordáis, si no sus palabras? Yo soy el camino y la vida. Amén. Entonces, la humanidad de Jesús nos permite conocer la verdad. Dios se ha revelado de tal manera que podamos conocerle de una manera muy concreta y muy sencilla. Después de mostrarse con distintos nombres, de distintas maneras, en distintos tiempos, a Dios le complació mostrarse a través de Jesús para terminar su revelación final y decir, este soy yo. ¿No? Dice Jesús, yo soy. Si no, recordemos también la divinidad de Cristo, cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre. Había caminado ya un tiempo con él y un poco atrevida la pregunta, ¿no? Jesús, muéstranos al Padre. ¿Y qué le dice Jesús? Ay, Felipe, tanto tiempo que he estado con vosotros y no me conoces todavía. Entonces, si leemos detenidamente la carta de Juan, y la verdad es que os animo a hacerlo durante esta semana porque a mí por lo menos ha suponido un reto para mí, y la verdad es que ha sido muy retante, y hablaremos de eso también ahora en un momento. Leyendo la carta de Juan nos daremos cuenta de que hay un hilo conductor en toda la carta, y es que Juan parece que está intentando responder a ciertas cosas que se están pasando en su comunidad. Parece que en su comunidad hay personas que están empezando a negar la humanidad de Jesús. Y esto después se desarrollaría, no tengo tiempo para explicarlo, pero se desarrollaría en lo que sería la primera herejía de la Iglesia, que Cristo era Dios, pero sin embargo no era humano. ¿Habéis visto la película de Avatar? La de los bichos azules, estos grandes. Pues más o menos sería un poco eso, ¿no? Que veis que en la película un hombre se mete en una máquina y de repente se convierte en un bicho azul grande, ¿no? Pero realmente el bicho azul no es nadie en sí mismo, sino que es simplemente la imagen del otro. Pues en las primeras comunidades algunos empezaron a pensar así, que Dios se metió en una máquina, bueno, esto es mentira, esto me lo invento yo, pero que digamos que poseyó el cuerpo de un hombre y de esa manera pudo mostrarse a nosotros, ¿no? Pero que realmente no nació humano. Y es interesante que Juan lo niega categóricamente. Juan va a luchar durante su carta con todo esto. Va a decir, Jesús fue humano. ¿Y quién tiene autoridad en ese momento más que Juan para decir que Jesús fue humano si él estuvo caminando con él 3 años? Más de 3 años, 3 años y medio, dicen algunos, ¿no? A ver, la verdad es que la historia es un poco rara. A mí me parece, perdona que lo diga con estas palabras, pero me parece una fumada de esta gente que se inventa unas historias que no veas, ¿no? Pero tampoco es de extrañar en una cultura helenista, ¿vale? Sabemos que en el tiempo en los que están hay un trasfondo griego. ¿Y qué es lo que pensaban los griegos? Hablaban mucho de dualismo, ¿verdad? Dividían lo que es el ser, lo que soy yo, en 2 partes. Lo que es el cuerpo, que sería una parte imperfecta, perecedera,
una parte que se consume, ¿vale? Y lo que sería el alma, ¿verdad? Que sería una parte perfecta, una parte que perdura en el tiempo, ¿no? Entonces, para ellos realmente concebir que Dios se había hecho hombre, se había hecho carne, había pasado de ser espíritu a pasar a ser carne, que es algo totalmente inmundo para ellos era una locura. No cabría en la naturaleza de Dios rebajarse a nacer como un hombre. Y Juan lo que nos quiere decir es que realmente creer lo correcto es importante. Y aquí es donde os digo que esto me ha retado a mí personalmente, porque si de algo me considero es de ser muy práctico, de buscar cosas, de hacer cosas, de intentar hacer lo correcto. Y realmente leyendo esta carta me ha retado Dios a pensar que creer lo correcto también es importante. No sé si alguna vez os lo habíais planteado. Y fijaos cómo empieza a escribir Juan su primera carta. Recordemos que, como decía antes, es una de las 12 personas que camina con Jesús y empieza diciendo en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 1, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos tocado con nuestras propias manos, de eso es de lo que hablamos, que la vida fue manifestada. Dios se ha hecho hombre y se ha dejado conocer en Jesús. Hablábamos al principio de cuando muchas veces gastamos nuestra vida en buscar esperanza o buscar la mejor versión de nosotros en cosas que no tienen sentido o en cosas que nos van a decepcionar. Entonces, déjame resolverte esa duda, déjame decirte que realmente la mejor versión de ti no está en ti mismo. ¿Vale? Eso es una mentira totalmente diabólica que vivimos en estos días, porque es que al final tenemos una sociedad que nos invita a buscar libros de autoayuda, escuelas de psicología, que nos quieren hacer creer que pensar en nosotros mismos o en nosotros solos nos va a ayudar a resolver el problema o a buscar respuestas en nosotros mismos, ¿no? Pero realmente si yo estoy roto por dentro, si yo no estoy bien por dentro, ¿no creéis que buscar respuestas en mí me acabará llevando a un círculo vicioso del cual no podré salir? Pero en cambio, lo que dice Jesús y su propuesta es que si permanecemos en Él, conoceremos la verdad, y creo que lo pone aquí arriba, y la verdad nos hará libres. Libres de seguir buscando respuestas sin dar en el clavo. Y es que Jesús es la verdad. Entonces déjame que te pregunte, ¿tienes todavía esa pasión de seguir buscando la verdad? Porque muchas veces, y yo lo digo en mi propia persona, muchas veces nos apagamos o hay momentos en nuestra vida donde queremos olvidarnos de Dios o donde vivimos por el tiempo un poco acelerados y quizás perdemos esa pasión de querer conocer a Cristo, ¿no? Entonces, preguntas para hoy que igual te puedes llevar a tu casa es, ¿estás dispuesto a conocer a Jesús si no lo has conocido ya? Y si lo has conocido, ¿sigues dispuesto a acercarte a Él y conocer cosas nuevas de su carácter? Y es que si Jesús es quien Él dice ser, eso cambia absolutamente toda la realidad de nuestro alrededor. Y si Jesús es la verdad, realmente nos podemos alejar de la filosofía griega. Significa que la verdad no es solo alcanzable a través de nuestra mente, sino que podemos acercarnos a Él. Igual que hizo Juan, ¿verdad? Que decía que lo hemos visto, lo hemos tocado, hemos estado caminando con Él. Y podemos acercarnos a Él y conocer la verdad en la medida en que conocemos el carácter de Jesús. ¿Sí? ¿Tiene sentido lo que digo? ¿Estamos bien? Muy bien. Y es que el que caminó con nosotros vivió una vida perfecta. Dios hizo el trabajo de contextualización más grande de la historia. Para que tú y yo podamos entenderle, Él se hizo hombre y caminó entre nosotros como si fuera uno de nosotros, pero siendo perfecto. ¿Damos gracias a menudo a Dios por eso también? Y esto me lleva al segundo punto. Y hemos estado hablando de ¿conoces la verdad? ¿Vale? Lo que sería un poco la ortodoxia de la que nos habla Juan. Y quería preguntarte hoy si vives como Jesús.
si vives como Jesús. Os vuelvo a leer el texto, y que dice así: si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Y ojo a esta frase de Juan, que a mí me parece que se ha pasado el juego ya. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. ¿Qué te parece si miras a la persona de al lado y le dices, esto que ha dicho ahora, lo ha dicho por mí? Porque es que cuando se trata de analizar la vida de los demás, somos expertos, ¿verdad? Somos expertos en mirar a los otros e intentar señalar el barro de los otros, pero en cambio cuando nos miramos a nosotros mismos, hay cosas que nos cuestan, ¿verdad? La verdad es que cuando decimos que Jesús fue 100% hombre, lo que realmente queremos decir es que Él fue lo más humano que ha pisado esta tierra jamás. Y dejadme que me explique. Jesús vivió la vida según el propósito que tenía Dios para la humanidad. Y eso lo convierte en la persona más humana que ha estado jamás en esta tierra, ¿verdad? Entonces, si yo realmente quiero alcanzar mi mejor versión, lo primero que debo hacer, como hemos dicho, es conocer a Jesús, y lo segundo que debo hacer es vivir como Él. ¿Qué os parece eso? Mi mejor versión se encuentra en Jesús. Y es que la invitación bíblica es conocer el carácter de Jesús para hacerlo nuestro. Y por eso hablábamos de la importancia que tiene conocerle. No vamos a poder adoptar un carácter que no conocemos, ¿verdad? La esperanza a la que la Biblia apunta es que hay algo en nosotros que está roto, y eso es verdad, y nos lleva a perdernos de mil maneras, pero es que de acuerdo con las palabras de Jesús podemos nacer de nuevo, podemos encontrar una nueva vida, podemos encontrar una vida completa, con propósito. Y tampoco quiero ser malinterpretado esta mañana, porque no estoy haciendo una teología de lo que sería la prosperidad o decir que todo va a ser perfecto si conoces a Jesús y si te acercas a Él. Y si no, mirad sus discípulos. Sus discípulos caminaron más de 3 años con Él. Y fíjate, Pedro negó hasta 3 veces a Jesús antes de que lo crucificaran. Santiago y Juan se peleaban con el resto de apóstoles para ver quién tendría más poder. Tomás se negaba a creer que Jesús había resucitado. Y absolutamente todos sus apóstoles salieron corriendo como cobardes cuando Jesús fue resucitado. O sea, ni siquiera ellos que caminaban con Jesús, que tocaban a Jesús, eran perfectos. Entonces, quiero decirte que nosotros tampoco vamos a llegar a ser perfectos. Pero es que la promesa del Evangelio, que es si seguimos a Jesús, no vamos a alcanzar la perfección. Porque si fuéramos capaces de alcanzarla, ¿para qué necesitaríamos entonces la muerte de Cristo? O sea, si nosotros somos capaces de alcanzar la perfección por nosotros mismos, realmente lo que estamos diciendo es que el significado de la muerte de Cristo es nada, es nulo. Necesitamos sostenernos de Dios. Sin Jesús estamos perdidos. Y como decía, el reto de la Biblia para nosotros es conocer su carácter y hacerlo nuestro. Y en la medida en que nuestro carácter se transforma en el de Jesús, es cuando poco a poco encontramos nuestra mejor versión. No se trata de una transformación puntual, tengo que decir, es decir, no vas a de repente convertirte en un ser supremo, no vas a experimentar algo súper celestial, sino que se trata de una transformación que es un proceso, ¿verdad? Y gracias a eso, gracias a lo que puedo decir, igual que dice la canción, todo lo imperfecto en mí es un milagro en proceso. Todo lo imperfecto en mí es un milagro en proceso. Y ahora la pregunta es si quieres saber cuál es el carácter de Jesús. Y a mí me gustaría decirte aquí 20.000 cosas y darte 20.000 ideas, pero la verdad es que si tú quieres descubrir el carácter de Jesús tienes que hacerlo por ti mismo. Me gusta como... No sé si Noé, tú conoces... Hombre, claro que conoces a ¿cómo se llama el padre? ¿A Jaime? Pedro San Jaime.
que él decía siempre aquello de no os creáis nada de lo que yo os voy a decir, id y buscadlo vosotros mismos. ¿Vale? Pero aún así sí que quería dar unos cuantos apuntes, y es que se lo he preguntado al ChatGPT, ¿vale? He caído en esa dinámica de predicador moderno, que va al ChatGPT, a la inteligencia artificial, y le pregunta ¿cuál es el carácter de Jesús? Y ojo a la respuesta, me dio una lista de 9 puntos. Me dice, según la Biblia, el carácter de Jesús es el siguiente: amoroso y compasivo, humilde, justo y recto, misericordioso y perdonador, paciente, sabio y comprensivo, valiente y firme, fiel y confiable, bondadoso y generoso. ¿Qué os parece? ¿No es ese nuestro Señor? ¿Verdad? Y el mundo quizás no quiera seguir a Jesús o le niegue, pero lo cierto es que creo que no hay nadie en este mundo que sea capaz de no ver belleza en los valores que acabamos de mencionar, ¿verdad? Fijaros, no sé si conocéis a Mahatma Gandhi, considerado uno de los grandes líderes pacifistas de la historia, representante también de otra religión como es el hinduismo, ¿verdad? Pues él dijo lo siguiente acerca de Jesús: Jesucristo se ha convertido en el vivo y vibrante ideal en mí. Él ha hablado tan íntimamente al alma que casi ha dejado de ser una idea para mí. Es demasiado real y vivo para que yo pueda concebirlo como un mero ideal. Fijaros las palabras de una persona de otra religión hablando sobre Jesús. Pues los que dicen que viven en Dios, dice Juan, que deben vivir como Jesús vivió. Y sabes, muchas veces las decisiones de Jesús no eran fáciles. Pero ¿cómo cambiaría hoy el mundo si nosotros viviéramos como Él vivió, verdad? Si fuéramos todos transformados a su imagen. Y dejadme deciros que en última instancia, el mismísimo Jesús también tuvo que buscar su mejor versión. Tuvo que tomar decisiones muy difíciles en su vida y tuvo que dar pasos en adelante que lo llevarían literalmente a su muerte, ¿verdad? Fue crucificado injustamente, pero es curioso que detrás de la muerte él encontraría su mejor versión, la mejor versión de Jesús. Y es que a Dios no le importó abandonar toda su gloria con el único fin de que tú y yo tengamos vida en su nombre. Y no solo vida, sino vida en abundancia. Dios ha prometido una eternidad con Él donde no existe más dolor ni más llanto, ¿verdad? Donde disfrutaremos de su gloriosa presencia. Entonces, te pregunto hoy si estás dispuesto a seguir a este Jesús, si estás dispuesto a vivir como Él vivió. Y tanto si tienes 15 como si tienes 80 años, puede ser que tengas esta sensación de vivir que algunas veces tenemos, que es la de esperar a que el tiempo pase mientras estamos sentados. Me encanta la última canción que ha sacado Jesús Adrián Romero, donde dice aquello de: siento que estoy dejando el tiempo correr, siento que estoy dejando pasar el tiempo. Porque muchas veces nos sentamos a esperar, y en nuestra vida cristiana también nos sentamos a esperar a que llegue la eternidad. Pero la promesa de Jesús no solo es la eternidad, sino es que hoy mismo podemos recibir vida en Él. Entonces, ¿estamos esperando esa eternidad o estamos haciendo vivas hoy las palabras de Jesús? ¿Vives como Jesús? Déjame terminar con una historia. ¿Estamos bien? ¿Me ha alargado mucho? No mucho, ¿no? O igual, ¿correcto? ¿Me da tiempo para una historia de 5 minutos? Hombre, claro que sí, ¿no? Después ya no me vuelva a invitar para predicar más. No, es broma. Esta historia le sucedió a un joven que se llamaba Marcelo, ¿vale? En una iglesia de Centroamérica. Marcelo pertenecía al grupo de jóvenes de esta iglesia. Y a este grupo de jóvenes se le ocurrió la genial idea de ir a una residencia de ancianos a ver cómo podían ayudar. Y la manera en la que lo pensaron era haciendo un servicio de manera mensual. Entonces, de manera mensual este grupo iba hacia la residencia de ancianos y hacían un culto, como lo que estamos haciendo hoy aquí, con los ancianos que desgraciadamente no pueden moverse
hacia la iglesia, ¿verdad? Pues Marcelo era como el típico joven desmotivado, que tiene pocas ganas de servir. De hecho, dijo una frase espantosa, como es esa de no soporto este olor a viejo. O sea, se metió en un lugar donde él no quería estar y lo hizo porque simplemente pues, se sentía parte del grupo de jóvenes y además había una chica que le gustaba. Esto nos sucede a muchos también, ¿eh? Yo encontré a Ana, sí, así que no puedo culparlo. Y Marcelo cuenta que en el primer sábado en el que hicieron su primer culto, para no llamar mucho la atención de nadie, él quería pasar inadvertido, se sentó en la parte de atrás de todo de la sala en la que estaba, entre dos ancianos, que estaban los dos en sillas de rueda, y pasó el culto inadvertido allí, ¿verdad? Y cuenta él que cuando termina el culto, se levanta rápidamente para poder ir a ver la chica que le gustaba, cuando de repente siente que alguien le agarra fuertemente su mano. Entonces él de pie mira hacia abajo y encuentra que uno de los ancianos, en silla de ruedas, le había agarrado la mano fuertemente. Dice que lo mira, era un hombre muy entrado en edad, se le veía muy frágil, de hecho no tenía expresión alguna por la edad que ya tenía. Y de hecho Marcelo no sabía si era capaz de hablar ni siquiera o de escuchar. Así que no tenía otra opción que sostenerle la mano al anciano durante un buen rato. Hasta que se le acercó el líder de jóvenes y le dijo, vamos a irnos. Y entonces le dijo al anciano, discúlpame, pero tengo que irme. Pero el anciano no le soltaba la mano. Y le dice, pero bueno, te prometo que volveré. Y entonces fue ahí cuando el anciano le soltó la mano. Pues esto mismo pasó durante sus próximas 5 visitas, que Marcelo se sentaba detrás y el anciano le agarraba la mano fuertemente hasta que le decía que tenía que marcharse. Y sucede que a su 6ª visita, Marcelo entra en la sala donde hacían los cultos con la sorpresa de que este anciano ya no estaba en esa sala. Y entonces preguntó a la primera enfermera que vio allí dónde estaba el anciano. Y ella lo subió a la primera planta donde estaban las habitaciones y entrando a la habitación se encontró a este anciano tumbado en la cama. Estaba dormido, respiraba con dificultad y aunque él nunca había visto a ninguna persona morirse, la verdad es que sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida por el aspecto que tenía. Entonces, ¿qué pudo hacer más que agarrarle la mano una vez más y estar con él durante 1 hora? Estuvo a su lado simplemente agarrándole la mano. Hasta que vino otra vez el líder de jóvenes y le buscó para marcharse. Entonces, al salir de la habitación rápidamente, él se choca con una mujer que estaba en la puerta, una chica joven, y le pide disculpas, pero entonces cuando ella le dice, no te preocupes, en realidad te estaba buscando, quería hablar contigo. Yo soy María, soy la nieta de Antonio, fijaos que él ni siquiera sabía el nombre de este anciano, y supongo que sabrás que mi abuelo se está muriendo. Lleva 1 semana entera en la cama, respirando con dificultad. Cuando me llamaron los médicos, yo vine rápidamente y pude estar un rato con él mientras estaba todavía consciente. Y de hecho, aunque no mucho rato, pero estuvimos hablando un poco. Él estuvo hablando conmigo. Y ayer por la noche se despertó de repente y me dijo, María, he dicho que se llamaba, ¿verdad? Sí. Dijo, María, entre la agonía de todavía estar con la respiración como estaba, ¿no? Dice, por favor, dile a Jesús adiós de mi parte, díselo por mí. Y después de eso volvió a acostarse. Claro, a mí, que soy su nieta, me pilló por sorpresa, pero cuando me recompuse un poco de eso le dije, abuelo, no hace falta que me despida de Jesús por ti porque vas a poder estar con él dentro de poco. Y fue entonces cuando él abrió los ojos, casi como en el último esfuerzo, y entonces le dice, ya lo sé, cariño, pero es que Jesús viene todos los meses a verme, se sienta al lado de mi silla de ruedas y me coge de la mano. Y no quiero irme sin que él sepa que me tengo que ir. Dile adiós de mi parte. Dice María que cerró los ojos y entonces no ha vuelto a decir nada más. Claro, yo como su nieta le pregunté a la enfermera de quién estaba hablando mi abuelo. Y ella me habló de ti, que vienes todos los meses, coges la mano de mi abuelo.
Así que simplemente quería darte las gracias por él, por mí. Y bueno, la verdad, nunca me había imaginado que Jesús fuera alguien como tú, con pendientes, con tatuajes, con ese peinado raro. Pero estoy seguro de que Jesús está muy feliz de que lo hayan confundido contigo. Pues de esta historia lo que podemos aprender es que si Marcelo, que era un discípulo que no tenía muchas ganas, que estaba sin disposición, si él fue confundido con Jesús, quizás tú y yo también podamos ser confundidos con él, ¿verdad? Y yo creo que esta es la esperanza que las buenas noticias nos traen. Ojalá tú y yo podamos parecernos tanto a Jesús como para ser confundidos con él. ¿Sí? ¿Oramos? Pues, Padre, quiero agradecerte que hayas venido, que te hayas hecho carne entre nosotros, que no nos hayas abandonado, que estés pendiente de cada uno de nosotros, Señor, como lo estás. Y sabemos que aunque eso te costó todo, Padre, fuiste capaz de venir a salvarnos y venir a nuestro encuentro, Señor. Qué buenas noticias que tú estés con nosotros, Señor. Y ayúdanos a pensar, ayúdanos a seguir dando pasos en adelante, buscando nuestra mejor versión. Ayúdanos a conocerte, Señor, a conocer a tu Hijo Jesús. Ayúdanos a vivir como Él vivió y a encontrar esperanza en mitad de nuestro proceso y que otros puedan encontrar esperanza a través de nosotros, Padre. Te doy gracias por todo lo que haces por nosotros. Te doy gracias por esta comunidad. Qué increíble, Señor, pensar que esta es tu iglesia y que tú la mantienes, Señor, con tu poder. Y ver cómo obras en la ciudad de San Feliu, Señor, la verdad es que es un milagro, Padre. Queremos pedirte que sigas usándonos para tocar esta ciudad, que sabemos que quieres presentarte a todas las personas que viven aquí, Señor. Y gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que una vez se marchó Jesús, vino con nosotros para recordarnos su persona, Padre. Así que te doy gracias y te pido que nos cuides durante esta semana, nos cuides durante las vacaciones, que nos ayudes a llevarnos preguntas a casa, cosas en las que pensar y cosas en las que podemos seguir avanzando, Padre. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo.